y les bendecimos en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo tome el control en esta noche con todo lo que se vaya a hablar y todo lo que se vaya a hacer. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Abrimos la palabra de nuestro Dios y vamos a tener una breve meditación allí a las alturas de 2 de Corintios. Vamos a buscar el último versículo de 2 de Corintios, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. El último versículo de 2 de Corintios, que está en el capítulo 13, versículo 14. Un texto que es muy importante porque es un texto trinitario. Se utiliza mucho cuando queremos enseñar, demostrar, comprobar, compartir que Dios es un Dios trino, que existen 3 personas. Pero en esta noche no vamos a estar estudiando aspectos relacionados con la Trinidad, sino vamos a ver otro tema que es muy importante, que es muy pertinente, que lo queremos usar para nuestras vidas hoy. Ahora sí les pediría que estuviésemos un instante en pie. El último versículo de 2 de Corintios. El último versículo de 2 de Corintios. Capítulo 13, entonces, versículo 14. Dice allí la palabra de nuestro Dios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre bueno, gracias te damos por tu bendita palabra. Te rogamos la apliques hoy en nuestros corazones y a nuestros pensamientos. Nos hables a través de ella, porque está comisionada para edificar la vida espiritual de tu pueblo, porque la estamos esperando con corazones abiertos, oídos abiertos, prestos todos para la escucha de tu voz. Rogamos, Dios, que hables a todos y cada uno de los que estamos aquí. Ni un solo hermano o hermana se vayan de este lugar sin haber sentido que tú les hablaste. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Hay varias formas de contestar a la pregunta ¿qué somos? ¿Qué somos? Hay personas que dicen que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Otros más intelectuales, poéticos, espirituales, dicen que las personas somos lo que leemos. Lo que leemos. Y otros finalmente dicen que somos lo que hablamos. ¿No? Personas muy prácticas dicen que somos lo que comemos. Los que leen mucho y entienden mucho dicen que somos lo que hablamos. Finalmente un tercer grupo, que son las personas que hacen hincapié en el efecto que tienen nuestras palabras en nuestras vidas, dicen que somos lo que hablamos. Esta noche vamos a ir un poco más allá, a decir que somos el fruto del nivel de comunión que seamos capaces de tener con Dios. Se lo voy a repetir para que se le quede en el corazón. Ni somos lo que comemos, ni somos lo que leemos, ni somos lo que hablamos. Somos el fruto del nivel de comunión que seamos capaces de tener con Dios. Por eso en esta hermosa noche entonces estamos hablando bajo el título La comunión determina quién serás. La comunión determina quién serás. Fíjate que no lo va a determinar el resto de la gente, el mundo que te rodea, los que deciden el trabajo que van a hacer, los que toman determinaciones en cuanto a tu nivel de civilidad, tu título, tu legalidad o tu cualquier cosa. Eres tú quien decides lo que vas a hacer, y decides lo que vas a hacer de acuerdo al nivel de comunión que tú alcances tener con quién, con Él, con Él. Él está al alcance de todos y cada uno de nosotros, y la comunión con Él depende de quién, de nosotros, porque Él está a la misma distancia de cada uno de nosotros.
Así que todo va a depender entonces de la comunión que nosotros nos propongamos tener con Él. Somos nosotros los que vamos a determinar qué seremos en la vida, porque lo que una persona va a hacer en la vida depende del nivel de comunión que logre tener con Él. Eso es todo, hermano. Si en una sola expresión habría que resumir estas palabras de esta noche, en esas palabras están: somos el nivel de comunión que logremos tener con Él. Ahora, ¿qué es comunión? Para empezar, número 1, la comunión es compartir en común, tener cosas en común. Eso es comunión. Es una palabra que viene de una voz griega, como tantas otras palabras en el español. Una palabra griega que es koinonia, con K. De esa palabra extraña viene la palabra comunión. De la palabra koinonia vienen otras palabras que significan cosas grandes también, como por ejemplo el mundo total habitado, que se dice en griego oikoumen. De la palabra koinonia o de su raíz koinon viene también la palabra economía, que es tan familiar para todos y cada uno de nosotros. Bueno, de esa misma raíz, de ese koinon, viene la palabra koinonia, que lo traducimos al español pasando primero por el latín en la palabra comunión. Ahora, si se fija, la palabra comunión tiene dos palabras en una: común y unión. Común y unión es lo que tenemos en común en nuestra unión. Eso es comunión. Ahora, ¿a qué se está refiriendo esta palabra que aparece 20 veces en la Biblia? Que es muy importante, que determina un deber, un privilegio y una posibilidad que nos convierte en criaturas muy especiales. Bueno, comencemos por pensar en algunas cosas. Número 2, Cristo fue la comunión perfecta con Dios. Empecemos por ahí. Comunión tiene que ver con ese tener en común. Comunión tiene que ver con ese intercambio. Comunión tiene que ver con ese tener tú lo que tiene Él, y cuando ese Él es Dios, qué importante y qué hermoso es tener algo en común con Él. Bueno, Cristo tenía todas las cosas en común con el Padre. Por eso se dice que Cristo era la comunión perfecta con Dios, y lo era en un modo único. Ningún ser humano ha tenido la comunión perfecta con Dios que tuvo el Señor Jesús. El Señor Jesús caminaba noche y día en la voluntad del Padre. Como ningún ser humano que ha existido, Él estaba en íntima armonía, en íntima comunicación, en íntimo recambio, intercambio, diálogo, revelación, consulta íntima y personal con el Dios de los cielos, pero de una forma perfecta. Porque tú y yo también tenemos comunión con Dios, y tú y yo hablamos con Dios, pero la diferencia de nuestra comunión con la comunión del Señor Jesús es que nuestra comunión oscila. ¿Sabe lo que es oscilar, verdad? Subir, bajar, cambiar. Nuestra comunión oscila, claudicamos, y sin querer hacemos algo que entristece al Espíritu. La comunión se apaga, confesamos los pecados, venimos al Padre, nos perdona en la obra de Cristo y volvemos a la comunión. Volvemos a caer y volvemos a subir y volvemos. Nuestra comunión es discontinua e imperfecta, pero la comunión con Cristo era continua y perfecta, y en eso nos diferencia ese hermano mayor, ese cabeza de la humanidad, ese representante del género humano que es Cristo. Cristo es la comunión perfecta con el Padre. Y lo sabemos por varios textos que así lo aseguran. Algunos nacidos de su propia boca. Él dijo en Juan 8:26, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Es decir, que lo que oía del Padre, eso era lo que Él hablaba. Ahora Felipe, en los últimos diálogos que tiene con el Señor Jesús antes de ir a la cruz, en el capítulo 14, le dice Felipe a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta con unas palabras que nos ayudan a entender cuán perfecta era la comunión con la que él vivía con el Padre.
Jesús le contesta a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, que no solamente Jesús era la palabra de Dios, no solamente Él hablaba cada palabra que escuchaba del cielo, sino que además cada obra que hacía estaba cuidadosamente regulada por el Dios de los cielos. En comunión perfecta vivía. En ocasiones usted ve algunas frases como esa de que le era necesario pasar por Samaria, que están cargadas de misterio. Usted lo ve en lugares extraños. Sale una vez, está en Tiro y Sidón, regresa, entra, sale, lo ve en Decápolis, cruza, sube, baja a Jerusalén, vuelve a subir. Y usted ve que tiene un itinerario constante y un movimiento permanente, pero que no responde al arbitrio humano y a los caprichos de la gente, sino a la cuidadosa regulación que tenía el reloj de su vida con el reloj del Padre. Vivía en armonía con Dios, en comunión perfecta. Y ese era el secreto de su vida de éxito y de los milagros tan grandes que operó en este mundo. Cristo logró una armonía de su agenda con la agenda del Padre, que le hizo perfecto en hechos, en palabra, en obra. Todo cuanto hizo respondía al plan del Padre. Por eso Cristo es la meta. Cristo es nuestra meta, no porque tenga aspectos relacionados con cosas que queramos nosotros tener o no. Cristo es la meta porque Cristo es la revelación perfecta de Dios, y Cristo es la voluntad de Dios, y Cristo es el pensamiento de Dios, y Cristo es la agenda de Dios. Pero más allá de todo esto, hay una palabra que nos ayuda a entender Cristo como meta, y son las que están en 1 de Juan 2:6, donde dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Para poder permanecer en Cristo hay que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En comunión perfecta con Dios. Antes de hacer cualquier cosa, Él consultaba al Padre. Pasó la noche entera en oración antes de escoger a sus 12 discípulos. Se movía según un tiempo que estaba cuidadosamente cronometrado con el tiempo del Padre. Era, en cortas palabras, la comunión perfecta que hombre alguno haya alcanzado en la tierra. Por eso la cruz fue tan duro para Él. Por eso la cruz fue tan difícil. Porque en la cruz hay una interrupción de la continuidad de la comunión perfecta. Cristo no estaba acostumbrado, como tú y como yo, que caemos, claudicamos, hacemos una cosa incorrecta y se rompe la comunión con Dios, y nos esforzamos y la volvemos a restablecer como debe de ser. Si esta noche tú tienes rota la comunión con Dios, lucha para restablecerla. Pero tú y yo estamos acostumbrados a eso que hablábamos al principio, ese subir y bajar. Cristo no. Él no sabía lo que era una ruptura de la comunión con Dios. Él no sabía lo que era dejar de sentir la presencia de Dios. Él no sabía lo que era de pronto estar solo, sin la presencia, compañía, gloria del Padre sobre él. Él no sabía lo que era eso. Y en la cruz, el Señor aparta su mirada, y en esas 3 horas de tiniebla que vinieron sobre la tierra, después del mediodía, cuando Cristo carga todas tus culpas y mis culpas, todas tus desvergüenzas y mis desvergüenzas, todos tus latrocinios y mis latrocinios, todas tus claudicaciones, tus caídas, tus miserias y mis claudicaciones, mis caídas y mis miserias, todo el peso de la culpa de la humanidad, cuando Él la llevó de pronto sobre sí, gracias, en aquel instante la comunión con el Padre se rompió. El Señor quitó, el Dios de los cielos quitó su vista de la cruz, y eso está detrás de esas enigmáticas palabras que muchos estudian a veces y no entienden. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió en la cruz una experiencia que nunca antes había sentido, y era la del alejamiento del Padre. ¿Por qué Él era tan costosa y difícil? ¿Por qué fue tan dura para Él? Porque Él no conocía
Él no conocía las tinieblas, Él no conocía lo que era la disrupción, la interrupción de la comunión con Dios, porque Él vivía en comunión perfecta con Dios. Y como no la conocía, le fue entonces muy duro para Él sentir que en la cruz quedaba solo, padeciendo las consecuencias de aquel castigo horrible y con una ausencia total de Dios. Para Él la cruz fue un poco peor que para todos los que le siguieron en el camino del martirio. Morirían muchos cristianos por causa de su fe. Se calculan cerca de 7 millones de mártires en las arenas del Coliseo de Roma, muchos crucificados. Y muchos dicen, ¿sufrieron también? Sí, pero en aquel momento esos que morían tenían la asistencia del Espíritu Santo. Cuando Cristo pasó sus 3 horas de tiniebla, no la tuvo. ¿Por qué? Porque la mirada del Padre se apartó de Él. ¿Por qué? Porque sobre Él estaba todo el pecado de la humanidad. Y son cosas muy diferentes. La muerte en Cristo, con la asistencia del Espíritu Santo y la cercana compañía de los ángeles, a la muerte vicaria o sustitutiva de Cristo, que murió en total soledad, rompiéndose algo que Él no estaba acostumbrado a ver rota, y era la comunión con el Padre. Él no sabía lo que era eso, como tú y yo lo sabemos. Él no sabía lo que era el silencio del Padre, como tú y yo lo sabemos. Él no sabía lo que era de pronto no sentir a Dios, sentir que está solo en tinieblas, como tú y yo lo sabemos tantas veces. Y por eso la cruz fue especialmente difícil para Él. Cristo era, Cristo es, Cristo será la comunión perfecta con Dios. Y nosotros que estamos llamados a ser como Él, el que quiera ser como Él, debe andar como Él anduvo. Él es la meta. Estamos llamados a tener comunión con Dios. Y una comunión que sea lo más ininterrumpida posible. Número 3, nosotros estamos llamados a la comunión con Dios. Usted está llamado a caminar con Dios, ¿verdad? Fiel es Dios, dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, usted fue llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y 2 Corintios 13:14, el texto que leímos al principio afirma: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Usted está llamado a vivir en comunión con Dios. Usted está llamado a estar en permanente comunión con el Hijo de Dios. ¿Y qué significa estar en comunión con Dios? Significa a que usted va a estar hablando con Él y consultándole a Él y sintiéndole a Él, no solamente durante el tiempo de su intimidad de oración en casa o durante el tiempo que estamos aquí en su casa compartiéndonos con nosotros, sino durante el mayor tiempo de día que usted pueda vivir. Trabajando, usted está llamado a consultar a Dios. Cocinando, usted está llamado a hablar con Dios. Tiene la posibilidad de hacerlo. Nuestra mente está en blanco una buena parte del día, y qué bueno sería si aprovecháramos ese tiempo para hablar con Dios, consultar con Él el trabajo que estamos haciendo. Este color que estoy aplicando es el mejor, Señor. ¿Te gusta así o no te gusta? ¿Qué pasa con la gente que no consulta y no tiene comunión con Dios? Que no trabajan con amor. Pero cuando usted está en comunión con Dios, usted está haciendo las cosas bien porque las está haciendo para Dios. ¿Por qué? Porque está en comunión con Él y está consultándole y hablándole a Él. Y así te parece bien, no lo está haciendo para un hombre, lo está haciendo para Dios. Por eso Martín Lutero, el líder indiscutible del movimiento reformado, dijo que es posible ordeñar una vaca para la gloria de Dios. ¿Qué estaba queriendo decir con eso? Que si usted ordeña la vaca y si usted lo está haciendo orando y pensando en Dios y poniendo esa obra humilde delante de Él, lo va a hacer con la gracia de Dios, con el amor de Dios, y Dios se va a exaltar en esa obra humilde, que no solamente Dios se exalta en las grandes hazañas que se pueden hacer, sino en las cosas humildes de cada día. El que barre las calles puede estar barriendo para la gloria de Dios y puede estar agradando a Dios y haciéndole sentir feliz, dichoso el Dios de los cielos de ver que usted le da espacio. Eso no se llama entonces oración, se llama comunión.
Cuando usted está hablando de rodillas allí con el Señor, está orando. Pero cuando usted anda por las calles, por nuestras largas carreteras, salvando las inmensas distancias, porque aquí todo es lejos, y usted va hablando con el Rey del Cielo y le va consultando proyectos, sueños, está poniendo delante de él visiones y perspectivas. Usted está en comunión con Dios. Eso es comunión. Hablar con Dios en todo momento. Y las personas que están en comunión con Dios tienen mucho éxito en la vida, porque logran sensibilizar su corazón de un modo muy grande, hasta el punto que es fácil saber cuándo Dios quiere que se haga algo y cuándo Dios no quiere que se haga algo. Cuándo Dios quiere que usted tome por un camino y cuándo no quiere que tome por ese camino, porque su corazón se ha sensibilizado. Recuerdo, hace muchos años estuve en Cuba, un evangelista, su nombre en algún lugar lo tendremos registrado. Tenía un don de sanidad, de palabra de sanidad muy grande y de revelación de los problemas y las enfermedades que tenía todo el que estaba en el templo central de las Asambleas de Dios de Cuba, donde mi esposo y yo trabajábamos como pastores asistentes. Y recuerdo que uno de los maestros se le acercó al final y le preguntó cómo había sensibilizado tanto su corazón como para saber tan exquisitamente, tan íntimamente, tan definidamente qué podía tener cada uno de los que estaban sentados allí en un templo tan grande. Y ella le contestó: hablo continuamente con Dios. No pasan 5 minutos sin que yo hable con Dios. No hay tarea del día que me interrumpa mi continuo hablar con Dios. En pocas palabras, todo el tiempo estoy hablando con Dios. Es mi vida. Puedo saber lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Puedo saber lo que sufren y padecen. Puedo conocer la enfermedad que tienen, porque Dios me la revela. Porque antes de estar en este lugar, he estado en íntima comunión con Él durante largas horas del día que vivo, largos días de la semana en que estoy, largas semanas del año en que me encuentro, largos años de la vida que vivo. Vivo en comunión con Dios. Así contestó. Así contestó. Y eso es algo que está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Sería muy bueno que nos sensibilizáramos un poco a ver si hablamos más continuamente con Dios, porque eso da grandes resultados. La persona que aprende a oír a Dios ha aprendido el idioma más importante de todos los tiempos, el que nos revela el mundo invisible y lo escondido de los corazones, y nos ayuda a orientarnos en esta selva en la que estamos, que cada día va a ser peor porque se acercan los tiempos del fin. El peligro es grande de día en día, y cada día la necesidad de Dios va a ser mayor y no menor, como algunos piensan. Cada día necesitaremos más a Dios. Desde el punto de vista de los grandes siervos de Dios, de las grandes siervas de Dios, esa dependencia, esa comunión con Dios ha sido determinante en el alcance ministerial que ellos han tenido. Vengo de Cuba, Made in Cuba, como su pastor les ha dicho. Y Cuba fue visitada en el año 51 por las grandes campañas de Timothy Lee Osborne, abreviado como T.L. Osborne. En el año 51 Cuba tenía un desarrollo radial muy grande y la transmisión se hizo para toda América Latina. Se dieron campañas gigantes en Camagüey, en Santiago de Cuba, primero en el 50 en Santiago, en Camagüey, posteriormente. Y en Santiago de Cuba pasaron cosas muy extrañas. Una persona, una hermana, una líder, que había organizado una obra que estaba bajo su cuidado, dio un mal paso con otro líder de otro lugar y cayeron en una relación de adulterio que destruyó un hogar, destruyó el hogar de él. Estuve involucrado en esta situación como historiador de las Asambleas de Dios de Cuba, porque hubo una reclamación de esa persona como fundador de la obra en esa provincia, y hubo que mover papeles y consultar a los fundadores de allá. Y me contaban los ancianos, yo no viví esa época, me contaban los ancianos que T.L. Osborne estaba dando la campaña cuando ellos subieron para que oraran por ella. Ella estaba muy enferma, sufría tuberculosis, y la estreptomicina entró al mercado en el año 48.
Estamos en el año 51, o sea que todavía no ha tenido tiempo de generalizarse el tratamiento efectivo o mínimamente efectivo para la tuberculosis. Tal enfermedad era una sentencia de muerte. Así la sufría cuando subieron para que se orara por él en la plataforma. T.L. Osborn estaba orando por cada persona que subía, declaraba muchas sanidades, las personas pasaban, él no sabía quiénes eran, pero cuando llegó esa hermana que sostenía el pecado, la situación del pecado, y él va a orar por ella y le va a ir por el hermano, se queda paralizado y se queda callado. Y todo el mundo espera que él se recupere a ver qué va a pasar aquí. Y T.L. Osborn los mira y le dice el Señor que no ore por usted, que usted va a morir por esa enfermedad que tiene, porque ese pecado no ha sido redimido, porque usted no se ha arrepentido y usted no se ha vuelto a Dios. Dice el Señor que no ore por usted. Así dijo. Mucho se le preguntó después a T.L. Osborn cómo lograba ese nivel tan profundo de percepción de la vida espiritual de las personas que se acercaban, y dio la misma respuesta: hablo continuamente con Dios, hablo continuamente con Dios, y Dios le habló. No se asuste por una situación como esta de pecado, porque aquí el problema que hubo es que cuando hay pecado, mire hermano, Proverbios capítulo 28, versículo 13, escuche bien, Proverbios 28, 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia. Lo voy a repetir para que no se me vaya asustado de aquí hoy. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué fue lo que pasó con aquella dama? Que encubrió el pecado. Encubrió el pecado, se destruyó el lugar, se destruyó una obra, y ella, ¿qué fue lo que hizo? No lo confesó, y por tanto se puso en una situación difícil con textos como este, porque usted puede pasar lo que quiera haber pasado. Si usted lo confiesa, viene a Dios, si usted se aparta de ese pecado, usted alcanza misericordia, no importa quién haya sido. Usted puede haber sido el asistente de Al Capone, su chofer. Usted puede haber sido el jefe del narcotráfico más grande de toda esta ciudad. Usted puede haber sido lo que quiera haber sido. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero si usted lo pone al revés, ¿cómo se leería entonces este texto? El que encubre sus pecados no prosperará, y el que no los confiesa y no se aparta no alcanza misericordia. Y eso fue lo que pasó con él. Ahora no estamos hablando quizá de la teología del pecado, amartología se llama en ciencias bíblicas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de comunión, de cómo la íntima comunión del evangelista con Dios le reveló algo que para muchos era una vergüenza hablar. Cuando usted está en íntima comunión con Dios, usted puede conocer muchas cosas escondidas que están en los corazones de las personas que se le acercan, aunque no se le haya dicho y revelado. Cuando usted está en comunión con Dios es muy difícil que lo engañen, aunque las otras personas sean más inteligentes, porque usted siente la reprobación del Espíritu hacia esa persona y hacia lo que le está diciendo, y no acepta las condiciones, y con buena educación y con discreción pospone la decisión porque no se siente bien. No decida nada si no siente que Dios está detrás de la aprobación en su corazón, si Dios no le da testimonio de que es verdad lo que se le está diciendo. Porque como usted está en comunión con Dios, siente el Espíritu de Dios que le dice: eso no es mío, eso no es mío, no hagas eso. Por eso el cristiano, aunque muchos creen que es ingenuo, el cristiano es un tipo de persona muy difícil de engañar, porque el Espíritu Santo da testimonio de la verdad, y solo de la verdad, y nada más de la verdad. Y cuando algo no es verdad, usted siente que se apaga el testimonio del Espíritu, se apaga por completo. Y todo esto entonces es muy importante entender, porque nosotros tenemos comunión con Dios y no con las tinieblas. No con las tinieblas. Las tinieblas quieren que tengamos comunión con ellas, pero nosotros no tenemos comunión con ellas. Nuestra comunión
es con Dios. La palabra de nuestro Dios dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es importante la comunión con Él. Por eso es importante que cuando estés fregando, limpiando los platos en la casa, estés hablando con Él. Por eso es importante que cuando estés cortando la yarda, subido en tu tractorcito o con la cortadora manual, ese tiempo en el que no hace falta estar tan concentrado porque lo haces por reflejo, estés hablando con Él. Por eso es importante que cuando salgas y estés en las autopistas despejadas, estés conversando con Él, entrenándote, porque eso es un proceso de entrenamiento. Es un entrenamiento interior que nos ayuda a oír a Dios con nitidez, como me están oyendo ustedes a mí, como los estoy oyendo yo a ustedes. Esa es una meta en la vida del creyente. La comunión con Dios no es un lujo, es una herramienta de trabajo. La comunión con Dios es un arma poderosa para la supervivencia espiritual en este mundo donde la mentira es pandémica. La comunión con Dios es una poderosa herramienta y una arma insustituible en la vida del creyente, y tú estás llamado a tenerla, porque bíblicamente, ¿verdad? Como leímos, todos estamos llamados a la comunión con Dios. Y punto número 4, nosotros estamos llamados a tener comunión los unos con los otros, porque estamos llamados también a tener unos con otros, ¿verdad? Comunicación, unión, intercambio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí, ¿verdad? Las personas que tienen el Espíritu de Dios son llamados como hijos de Dios, y nos parecemos más que a nuestros familiares, porque el mismo Espíritu que está en ti está en mí, y eso nos hace cercanos y familiares, nos hace hermanos, dice la palabra, y eso es hermoso. Estamos llamados a tener comunión unos con otros, por eso nos congregamos, por eso venimos a la casa de Dios. ¿A qué venimos a la casa de Dios? Entre muchas otras cosas, a tener comunión los unos con los otros, porque hay algo que tú tienes que yo necesito. Hay un don, una palabra, una capacidad, un talento, hay un algo en ti que a mí me es necesario como parte del cuerpo de Cristo. Tú eres una parte del cuerpo de Cristo con un tipo de funcionalidad que yo no tengo, y viceversa. Yo te necesito y tú me necesitas. ¿Y por qué nos necesitamos? Porque el diseño de la iglesia está en función de que tengamos comunión. Y la comunión es un llamado a la unidad del pueblo de Dios. Mire, hermano, nadie es tan pobre que no tenga un don que le haga singular dentro de la iglesia, que le haga particular dentro de la iglesia. Todos tenemos un algo que darle a la obra del Señor. El más pequeño, el más insignificante de los hermanos, tiene un talento, tiene un don, tiene un carisma, tiene una dotación del cielo que le hace necesario en la casa del Señor. ¿Y qué es lo que le vuelve útil? Bueno, esta cuestión ya de estar en comunión con Dios, porque cuando alguien está en comunión con Dios, lo que hace, lo hace con la gracia de Dios, lo hace con la bendición de Dios y lo hace con el favor de Dios. Póngase a orar y verá cómo Dios le usa poderosamente. Y cuando no esté orando, tenga comunión con Dios, que esa es la que tenemos en la calle cuando salimos, esa es la que tenemos en los inmensos mercados, esa es la que tenemos cuando estamos trabajando en esos tiempos. Esos tiempos son tiempos para hablar con Dios, y son tiempos preciosos, hermano, en que se aprenden muchas cosas. Tenga en su bolsillo siempre un Nuevo Testamento pequeño. Por 10 años yo tuve uno, así hacía mi guardia siempre, los espacios vacíos, leía textos y pensaba en ellos, y cuánta riqueza nos dieron aquellos momentos de ocio, de espera, en que hay que estar minutos a veces haciendo fila. Qué hermoso es el momento como eso, que usted se ponga en comunicación con Dios y empieza a hablar con Él. Eso es importante y eso es bueno. Ahora estamos hablando de la comunión de unos con los otros, la comunión nuestra, de unos hermanos con otros. Esa es muy importante. Fíjate tú, mira qué curioso, la primera vez que se menciona la palabra koinonía en el Nuevo Testamento
es para hablar de comunión entre los hermanos, ni siquiera ahora con Dios. La primera vez está en Hechos 2:42. La primera vez que se habla de comunión en el Nuevo Testamento es para hablar de la comunión entre los hermanos. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así describe Lucas el desenvolvimiento de la iglesia primitiva. Comunión unos con otros, tan íntima, tan estrecha, que lo tenían todos en común. Mire qué hermoso. Primero de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, comunión entre nosotros y comunión con el Padre. Y finalmente, 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que cuando participamos de la cena del Señor, también entonces no solamente estamos en comunión con el Padre, sino también en comunión los unos con los otros. Y eso es hermoso, hermano. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nuestros corazones se limpian. Y si hay enemistades entre nosotros, algún tipo de pleito, rencilla, diferencia, todo eso tiene que morir. Porque vamos a hacer memoria del cuerpo y de la sangre del Señor. Y el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces hay que estar limpios delante del Señor. La cena del Señor obliga a tener limpieza de corazón. Y eso es importante también. Ahora, hay que luchar la comunión de la iglesia, porque muchas cosas la destruyen. Muchas cosas destruyen el que tengamos tú y yo la comunión que Cristo nos manda a tener, que seamos uno en Cristo. Muchas cosas la destruyen. Los malos entendidos, las vanidades, las diferencias, todas estas cosas crean entre las personas un sentido de ruptura de la comunión de la iglesia que es muy triste. La comunión de la iglesia tiene que ser un esfuerzo de cada uno de nosotros. Y es el esfuerzo de un permanente perdonador que tiene que estar en el corazón y la vida de todos y cada uno de nosotros. O sea que la comunión tiene una doble dimensión: la comunión con Dios y la comunión con nosotros. Ahora, ambas son importantes, porque si no amamos a nuestro hermano que hemos visto, como dice la palabra, ¿cómo amaremos a Dios a quien hemos visto? O sea que la medida del amor hacia nuestros hermanos nos dice cuán grande es el amor al Padre, porque nosotros perdonamos por amor al Padre, y nosotros salvamos las diferencias que tenemos por amor al Padre, por amor a la obra inmensa que Él hizo por nosotros en la cruz. De modo, hermano, que la comunión es un concepto sencillo, pero de una tremenda importancia, porque la vida de cada cristiano cambia cuando es capaz de tener un tiempo de calidad, de comunión con el Señor. Y eso nos sensibiliza para escucharle constantemente. Por eso les invitamos en esta noche a que usted se anime, a que usted empiece a buscar formas de hablar con Dios el mayor tiempo que pueda. No puede estar de rodillas las 24 horas, porque hay que trabajar, hay que atender a los niños, hay que atender el hogar, y hay que hacerlo todo. Y eso es señal de madurez, el hecho de que uno sea capaz de hacerlo todo. Hay que hacerlo todo. Pero hay muchos tiempos en los que podemos estar haciendo trabajos que no son complejos, que nos permiten hablar con Dios durante ese tiempo. Corto la yarda, yo corto mi yarda y es un tiempo de oración que tengo con Dios. Y a veces hasta tengo que detenerme en el medio de lo que estoy cortando, porque recibo algo del Señor. Mi esposa es testigo y tengo que mirar corriendo a escribir, porque me da temor que se me olvide lo que Dios me acaba de decir. Regreso, escribo y vuelvo para allá otra vez, y a veces tengo que interrumpir 3 y 4 veces la tarea. Gracias a Dios no tengo jefe, no tengo patrón para hacerlo, pero se lo pongo como ejemplo de hasta qué punto, en momentos que parece que son sencillos y nada importante, Dios trata y habla con usted. A veces orando de noche tengo que encender la luz otra vez, mi esposa es testigo, para escribir una cosa que me dijo Dios en una vista, porque a esa hora fue a la hora en la que Dios me habló, en ese tiempo de comunión, en que no estoy orando pero estoy hablando con Él, no estoy de rodillas pero estoy hablando con Él.
no estoy exactamente en lo que se pueda llamar un tiempo de recogida de oración, pero estoy en comunicación con Él y desciende del cielo, destila como rocío, bíblicamente hablando, una palabra, un mensaje, una revelación, un algo que nunca he leído en ningún lugar y que siento profundamente que viene del cielo y cae y corro y lo anoto y lo tengo y es un arma para mi propia vida y para compartirla con mis hermanos que tanto lo necesitan, porque si algo es necesario en esta época es palabra. La palabra está en crisis y hace falta palabra que venga del cielo, no clases de psicología, palabra de Dios, no devocionales, palabra de Dios, no una adulación al que me está oyendo, sino una palabra genuina que viene del cielo, que es la que hace la obra y transforma y cambia la mente y saca lágrimas de los corazones y los transforma para siempre. Eso es lo que hace falta. Y eso viene muchas veces no en tiempo de oración, sino de comunión. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero es así. Así sucede. Aprovecha los tiempos vacíos. Aprovecha los tiempos de trabajo. Aprovecha los tiempos en las filas. Aprovecha los tiempos en carretera. Esas ocasiones que usted está manejando y usted ve que no se acaba, no hay un solo carro delante, no hay uno atrás, es un desierto. Nos parecemos a California en algunos tramos. Y entonces en esos tiempos usted está pensando a veces cosas tan intrascendentes. Tome el gobierno de su mente y de su corazón. Y en esos instantes hable con Dios. Señor, estás ahí. ¿Qué te parece a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Llegaremos a tiempo? Este es el camino, ¿verdad? ¿Qué planes tienes? ¿Qué te parece lo que pensé? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? Trate de oír a Dios y entrénese, porque eso es un entrenamiento. Lleva tiempo. El primer día no va a sentir quizás todo el efecto que usted espera, pero en la medida que su corazón se entrene, su vida espiritual se entrene, su espíritu se sensibilice, va a empezar a oír a Dios y se va a asombrar con las cosas que le va a decir, se va a asombrar con lo que Él le va a hablar, se va a asombrar con lo que va a descubrir, va a empezar a ver el mundo espiritual diferente a como lo había visto hasta ese día. Todo va a cambiar de dimensión, tu vida va a crecer y te vas a volver una persona muy poderosa en el Evangelio. Y muchos se van a preguntar, ¿cómo es posible que Él se haya dado cuenta de lo que a mí me está pasando? Cuando tú te acercas a esa dama, a ese hermano, y le preguntes, ¿te pasa algo? Porque siento que te pasa algo, siento carga por ti, te pasa algo. El Espíritu se lo reveló. Qué grande va a ser para esa persona saber que tiene en ti a alguien que no solamente es miembro de una iglesia, sino miembro del cuerpo de Cristo, en comunión permanente con el Padre, capaz de escuchar su voz, capaz de sentir la voz del cielo hablando a su propia vida. Qué útiles son las personas que oyen a Dios. Qué útil es la persona que es capaz de sentir a Dios. Qué útil es ese tipo de gente que nos son ventanas por las cuales podemos oír y ver al Rey del cielo. Qué bella y qué útiles son las personas que oyen a Dios. Nos contaba una de las miembros del escuadrón de oración de Gigi Ávila que en una oportunidad el Señor le dijo, ve y ora por él. Él se encontraba orando allí. Ve y ora por él, ve y ora por él, ve y ora por él. Y ella se resistió porque comparativamente se sentía pequeña al lado del legendario evangelista puertorriqueño. Él se levantó, fue del lugar en que estaba, vino hasta donde estaba ella, la tocó y dijo, hermana, ore por mí. Ore por mí. Ella oró por él. Y cuando terminó, dice que Gigi Ávila le dijo, y la próxima vez que el Señor le diga que vaya allá y ore por mí, no lo piense dos veces. Él recibió que ella tenía que orar por él y que Dios se lo había dicho. A veces nos ha pasado a mi esposa y a mí. Yo sé que Dios trató con esa persona y que tenía que venir a decirme tal o cual cosa que no voy a decir acá, y no lo hizo. Ha habido que tratar con la gente porque la gente a veces es dura a la voz del Espíritu. Pero qué bueno es que tú no eres así. Qué bueno es que tú eres una persona sensible a la voz de Dios
y que en esta noche vas a empezar un plan sistemático de sensibilización de tu corazón y de tu pensamiento en armonía y comunicación permanente con el Padre que está al alcance de todos nosotros. Está tan cerca de ti como de mí. Está a la misma distancia de ti como lo está de mí. No depende de títulos, ni de solvencia, ni de calificaciones, ni de cargos, ni de amigos, ni depende de nada. Está a la misma distancia. Depende de qué, de ti. Que quieras hablar con Él. Es como llevar un pasajero al lado. Si no le habla, Él no te habla. Pero qué bueno si tú explotas esa verdad tan grande de que cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Si confesares que Jesús es el Señor Dios y Dios le levantó a los muertos, será salvo, pero el énfasis está en cerca de ti está cerca de ti. Qué bueno es que aprovechemos esa cercanía, que la tenemos toda, que no es privilegio de un grupito exclusivo de gente, la tenemos toda, que no depende de que seamos hijos de este o hijos del otro, o que hayamos nacido en este país o hayamos nacido en el otro, o que tengamos esta función social, o que tengamos la otra, o que hayamos llegado a esta graduación o aquella otra. No depende de nosotros, que querramos hablarle a ese Dios que te ama, que te llama y que quiere hacer de ti una persona llena del Espíritu Santo por el poder de aquella sangre que se derramó un día en tu favor y en mi favor. Es el Rey del cielo y anhela comunicarse contigo. Quiere hablar contigo. Le hablarás tú. Le prestarás atención mañana en tu trabajo. Cuando estés allí sentadito y te acuerdes de estas palabras, aprovecharás para decirte qué bien quedó todo esto. ¿Te parece bien así, Señor? O lo limpio otra vez. Y vas a oír al Dios del cielo que se va a agradar de ti porque le consultas en las cotidianidades, en las cosas menudas y pequeñas de la vida. Las personas que oyen a Dios viven vidas de gran calidad en la presencia de Dios. La gente que oye a Dios, la gente que aprende a escuchar a Dios, están en victoria para siempre. Y no pueden ser abatidas ni derrotadas nunca. No hay nada como oír a Dios. Tengo una oportunidad de comprar una cocina a mi esposa, ¿verdad? Qué cosa, qué experiencia, en secreto militar, porque los regalos sorpresas son muy efectivos. Y ella está orando. Se levantó y me dijo, el Señor me dijo que ibas a comprar una cocina y lo ibas a hacer de esta manera. No la compres por ese camino. Dios nos llama a ir a otro lugar y nos va a bendecir. No compres la cocina. Hay tantas cosas para comprar. Y usted se queda asombrado de hasta qué punto, con qué nitidez y claridad Dios puede llegar a hablar. Con qué nitidez y claridad Dios puede llegar a hablar. Y usted se entrena poco a poco, porque al principio le va a dar trabajo entender que es Dios quien le habló. En los primeros tiempos, no jovencito, me costaba trabajo entender que era Dios, pero fui aprendiendo. Levantaba un hermano en el templo, en el que era maestro de los jóvenes, y yo le preguntaba al Señor qué texto hay que darle, y yo sentía el texto de pronto dentro de mí, con todas sus palabras. Y me quedaba entonces dudando, ¿fue Dios o fue mi mente? Yo que pensé. Y acto seguido se levantaba otra persona y le daba ese mismo texto. Y entonces yo aprendía, era Dios. Era Dios. Sí era, eso que hoy sí era Dios. Eso sí era Dios. Ya voy aprendiendo a distinguir la voz de Dios. Hubo una catástrofe una vez y me encomendaron predicar. Y yo sentí literalmente dentro de mí el texto que tenía que hablar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, separados de mí nada podéis. Yo vi esa voz. Y me quedé pensando, fui yo, fue mi mente, fue mi pensamiento, lo pensé, no lo pensé. A la noche vino un evangelista importante del centro oeste de la isla. Y se puso en el púlpito donde yo no prediqué, él predicó. ¿Con qué texto? Con ese texto. Por tanto yo concluí, era muy joven, ¿sabes? Yo concluí, entonces era Dios que estaba hablando. Y aprendí a oír a Dios. Porque oír a Dios es una cosa que lleva entrenamiento y lleva aprendizaje. ¿Te vas a confundir? Sí, te vas a confundir. Pero para aprender a caminar nos tenemos que caer. Para aprender a manejar
Tenemos que andar dando tumbos un tiempo por la... Alguna vez te pararán para ver si estás ebrio, alcohólico, porque va, pero es que tienes que aprender, se aprende a manejar manejando y se aprende a hablar hablando. ¿Cuántas boberías hablan los niños cuando empiezan a hablar? Cosas cómicas y graciosas, están aprendiendo a hablar. Y tú te vas a confundir oyendo a Dios, era Dios, no era, pero vas a empezar a entrenar tu oído, a sensibilizar tu oído, hasta que llegues a un punto en que vas a distinguir con toda nitidez, con toda claridad, que ese que te habló es Dios, el que te llama a vivir en comunión con Él. ¿Es posible? Sí es posible, hermano. Otros menos inteligentes que tú oyen a Dios. Otros menos capaces que tú oyen a Dios. Yo te aseguro que personas que no llegan a la mitad de tu inteligencia, yo los he visto oír a Dios. Allá llegó a la iglesia uno que parecía retrasado mental, medía 6 pies, en aspecto delincuencial, y todo el mundo le tenía miedo, pero se convirtió, estaba convertido de verdad. A pesar de nosotros que estaba convertido. Porque la gente le hacía un poco de rechazo, y aquel morenito empezó a buscar a Dios, y aquel empezó, Dios se ponía las manos sobre la gente y arrancaba a hablar y a decir lo que Dios le había dicho. Había que llorar. Nosotros lo teníamos por retrasado mental. Le teníamos por una persona que de hecho tenía poca inteligencia. Quizá lo que los psicólogos llaman fronterizo. Quizá ese tipo de personas que están en el límite entre la normalidad y ya la capacidad disminuida. En esa posición estaba. Pero amaba a Dios y aprendió a oírle. ¿Cómo tú no vas a oír a Dios? Que estás en plena facultad. ¿Cómo tú no vas a oír a Dios? Que tienes una sagacidad increíble para burlar leyes y quizás no tienes la más mínima legalidad. Y has tenido tanta inteligencia y has sorteado todos los obstáculos y estás aquí. ¿Cómo tú no vas a tener inteligencia para oír a Dios si lo vas a oír? Y desde hoy vas a ser una persona transformada. Y vas a ser una persona dichosa. Y esa comunión te va a cambiar la vida tuya y la de la familia. Y vas a tener un arma más poderosa que los explosivos más temerarios de este mundo, porque el que aprende a oír a Dios tiene un arma invencible, poderosa, permanente, protectora. Tiene un arma increíble. Está oyendo a Dios. Tommy Hick lo oyó en la Argentina cuando llegó a dar campaña, no lo querían dejar entrar y fue al presidente. Y entonces recibió que la secretaria tenía un problema en la rodilla y trató el tema con ella. Sí, es verdad que lo tengo. Voy a orar. Puso su mano. Sanó la secretaria del presidente de Argentina. Y a la semana estaba Tommy Hick en el estadio más grande de Argentina dando una campaña que le había estado prohibida dar. Todo por haber oído a Dios. Oír a Dios es importante. Te coloca en el tiempo, en el momento, en el espacio. Te coloca en la sincronía con aquel que lo sabe todo, que lo puede todo, que está en todas partes, que trata con aquel, que trata con el otro. Llegas a un lugar, ¿con quién hablo? Y es Dios quien te dice, habla con aquel que está allí. Habla con aquel, que aquel es el que va a resolver. Y con este otro, bueno, habla con el otro si quieres, que vas a ver cómo vas a tener que irte sin resolver nada. Dios te lleva aquí a la persona que tienes que hablar, con la que tienes que tratar. Dios te ayuda al funcionario que va a resolver. Igual a veces Dios te manda a salir de los lugares, porque allí va a pasar algo y tú oyes a Dios y te tienen que ir. Eso nos ha pasado ya muchas veces. Al irnos empiezan a ocurrir desastres en el lugar. Dios te avisa y tú aprendes a oír a Dios. El que no ha aprendido a oír a Dios se pone bravo. Me están tratando mal, aquí no saben trabajar. No, es Dios diciéndote que te vaya del lugar, aprenda a oír a Dios, te está sacando de ahí. Ahí van a pasar cosas. Cada día son más los tiroteos masivos y las historias espectaculares de lo que Dios hizo para sacar hijos suyos o hijas suyas de ese lugar. Puedo estar toda la noche contando la historia. Lo cierto es que todo se resume en una cosa, hermano. La comunión con Dios no es un lujo que está reservado para el evangelista de campaña que llegó ayer. La comunión con Dios es un privilegio que tenemos todos y una necesidad que tenemos todos y un arma poderosa que está al alcance de todos. Por más que tú trabajes, por más que te esfuerces trabajando, está a tu alcance, porque en la práctica totalidad de los trabajos hay muchos espacios libres, vacíos, de tiempo, y hay cosas que se hacen por reflejo
porque ya usted la hace todos los días, se ha mecanizado y no necesita ni pensar. Y son tiempos para hablar con Dios, para hacer preciosa la vida, para aumentar en calidad de vida, para no llevar vidas tristes, deprimidas, miserables, caídas, bajas, no, para aumentar en gloria de Dios en nuestra vida, en protección de Dios para nuestras vidas, para aumentar en esa calidad de vida que todos estamos llamados a tener. Una vida preciosa en la fe, una vida preciosa en el Evangelio, una vida que se diferencie de la vida triste que viven tantas personas drogadas, alcoholizadas, pendientes de citas en corte. El mundo está caído, triste y estará peor. Pero qué bueno es que en esta noche tú te hagas el propósito. No, yo voy a aprender hoy a hablar con Dios. Yo hasta hoy he sido una persona de poca comunión, oro muy poquito, pero comunión, primera vez en mi vida que oigo de eso, pero yo lo voy a poner en práctica hoy. Mañana yo me levanto hablando con Dios. Mañana yo salgo para el trabajo hablando con Dios. Mañana en el receso yo meriendo hablando con Dios. Mañana donde regreso, yo regreso hablando con Dios. Mañana por la noche de que salir, yo me la voy a pasar hablando con Dios. Y cuando venga para la iglesia, por el camino, hablando con Dios. Y cuando esté aquí antes de que empiece el culto, hablando con Dios. No estoy de rodillas, pero estoy hablando con Dios. Entrenándome para aprender a oír la voz del que creó los cielos y la tierra. Murió por ti y envió al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengas comunión con Él, porque para eso vino el Espíritu Santo, para que pudieras tener comunión permanente con Él, hablar con Él en todo momento, oírlo a Él y vivir protegido hasta ese día de la eternidad en que ya estaremos en su presencia y hablaremos con Él, como dice el himnólogo, cara a cara, el día en que podamos verle. Mientras tanto, vamos a esforzarnos y vamos a luchar para que crezca de día en día nuestra comunión con Él. El Señor les bendiga ricamente. Nos ponemos en pie y oramos. Padre bueno, gracias te damos